Entramos ya en materia informativa. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia abordó este miércoles la crisis política en Venezuela para discutir la postura del gobierno en relación con la situación postelectoral. Vamos a escuchar los detalles. Hoy, como ustedes saben, convocamos a la Comisión de Relaciones Exteriores a una sesión informativa y también le invitamos a la sesión ya consultiva que convoca el señor presidente de la República para la próxima semana. Algunos expresidentes muy amablemente nos acompañaron, el expresidente Samper y el expresidente Santos, también el excanciller Londoño y a los integrantes del Congreso de la República, tanto del Senado como de la Cámara. Hubo una concurrencia alta. Los expresidentes, algunos expresidentes no asistieron, pero tuvimos una conversación con ellos sobre sus posiciones. Invitamos a todos los expresidentes a que asistan, porque ese es el escenario más importante de planteamientos de Estado, donde nos encontramos los que pensamos de manera distinta, los que tenemos recorridos políticos distintos, pero ahí es donde realmente se encuentra el país. Y yo creo que es una buena oportunidad porque los diálogos son diálogos muy cordiales, aunque tengamos posiciones distintas. Fue una muy buena reunión informativa y ya se hará un diálogo más profundo con el señor presidente la próxima semana. Los ex jefes de Estado Iván Duque del 2018 a 2022, Álvaro Uribe del 2002 a 2010, Andrés Pastrana del 1998 a 2002 y César Gaviria del 1990 a 1994 no asistieron a la comisión este miércoles alegando su contrariedad con la postura del gobierno de Gustavo Petro respecto a Venezuela. A la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores formada por expresidentes y exaltos funcionarios colombianos, no asistió el expresidente Iván Duque, quien justificó su ausencia, alegando que no comparte la posición ambivalente y cómplice del gobierno de Petro con la dictadura de Venezuela, según dijo en su cuenta de X. Tampoco el expresidente Álvaro Uribe estuvo en la reunión y argumentó que habló por teléfono con el canciller Murillo para exponerle sus puntos de vista de los temas que se iban a tratar. Andrés Pastrana y César Gaviria manifestaron con anterioridad que tampoco iban a la convocatoria por no estar de acuerdo con la manera en la que Petro ha tratado asuntos de política exterior como el de Venezuela. Entre tanto, 6 periodistas han sido detenidos por cuerpos de seguridad después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La última aprehensión sucedió este lunes en el estado Vargas, cuando fue privada de libertad Ana Guaita, periodista del medio digital La Patilla. Les presentamos lo que se conoce de este caso. Terminados los comicios presidenciales, comenzó la persecución a la prensa. Hasta ahora han sido detenidos José Gregorio Camero, Roland Carreño, Daisy Peña, Jouner Alvarado, Ana Guaita y Paul León, todos en prisión acusados, unos de terroristas, otros por instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de ejercer su labor como periodistas. Esta escalada es muy grave en un Estado democrático, una sociedad democrática, donde debe prevalecer el respeto a la libertad de expresión, prensa y opinión, y sobre todo en medio del contexto que estamos viviendo, producto de unas recientes protestas de parte de la población, protestas que se presentaron en distintos lugares del país, y los periodistas no somos terroristas, los periodistas estamos cumpliendo con una obligación, la obligación de informar, y es basado y fundamentado en la ley, en la propia Constitución Nacional y en todo el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, lo que nos obliga realmente, y porque estamos comprometidos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, a llevar la información que es lo que el ciudadano aspira. Según el representante gremial, este patrón de hostigamiento y persecución obedece a una política de Estado. Se trata de una política de agresiones a periodistas y medios que se ha convertido en una política de Estado. Pero ahora se ha incrementado, ahora se ha arreciado, porque vemos cómo desde los propios espacios de televisión, desde las propias redes sociales, altos funcionarios del poder gubernamental amenazan periodistas, amenazan con detenciones de periodistas, amenazan con procedimientos y acciones contra los periodistas, solamente pues están cumpliendo con su obligación de informar sobre todo lo que está aconteciendo. Antes de las elecciones, 2 periodistas fueron arrestados, Luis López y Gabriel González. Además, se debe mencionar a Ramón Centeno, quien tiene 3 años detenido, y Carlos Julio Rojas, quien tiene 4 meses privado de libertad por activismo político.
Y justo ayer se reportaba que la periodista Ana Carolina Guaita, reportera de La Patilla, cumplió más de 24 horas detenida. Ante esto, su hermano Carlos Guaita denunció por un video colgado en la cuenta del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Prensa que no han tenido ningún tipo de información sobre el lugar y las condiciones en que se encuentra. Carlos Guaita solicitó información sobre el motivo de la detención y su liberación. Además, destacó que Ana Carolina Guaita no es dirigente política, sino una joven dedicada a su trabajo en medios privados. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este miércoles que de las 25 muertes registradas en las protestas postelectorales, ninguna es atribuible a los cuerpos de seguridad del Estado, así lo dijo textualmente, al tiempo que aseguró que el 70% de las víctimas fueron asesinadas por grupos delincuenciales que relacionó con la mayor coalición opositora, sin precisar los responsables del 30% restante de los decesos. En una reunión ante diplomáticos acreditados en Venezuela, Saab informó que hay que sumar 2 muertes a las 25 registradas en principio, porque la tranca de vías con encapuchados, aseguró, y hombres armados ocasionaron 2 accidentes fatales e indujeron la muerte a 2 personas. Además, dijo que la Fiscalía registró 190 heridos en las protestas, de los cuales, aseguró, aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares del país. Amigos, más adelante estaremos hablando con el abogado Joel García para que nos brinde la actualización sobre el balance de detenidos y también el estatus de las personas que en este momento se encuentran privadas de libertad. Cambiamos de tema. ¿Saben por qué el Banco Central de Venezuela incluye nuevos billetes al cono monetario actual? El economista Aarón Olmos explicó de dónde surge esta medida, cuando el tipo de cambio y algunos índices se han mantenido estables durante el año. Escuchemos cuál es su análisis. Tú amplías un cono monetario cuando el poder de compra de tu billete máximo de denominación es prácticamente exiguo, desapareció, es muy pobre. Sin embargo, las estadísticas macroeconómicas que tenemos para la Venezuela de hoy, ya casi finalizando el mes de agosto, habla de una estabilidad del tipo de cambio, el oficial, que no ha pasado el 2% en toda esta época, en estos meses de enero a agosto, una liquidez que si bien va creciendo, ha crecido en lo que va del año 67%, o sea, crece a menor velocidad que años anteriores, y efectivamente tenemos también una inflación que en enero comenzó siendo del 107% interanual por datos del Banco Central, al último dato del mes de julio 40%. Es decir, los indicadores macroeconómicos parecieran estar en cierto nivel de sanidad, razón por la cual no se entiende, no se explica por qué anexar 2 billetes más, ¿no? Olmos indicó que actualmente los ciudadanos están usando más bolívares de forma digital. La circulación monetaria en Venezuela, efectivamente el bolívar se está utilizando mucho más que el dólar en los últimos meses, producto de la implicación del IGTF. Sin embargo, las operaciones transaccionales en físico se hacen más en divisas que en bolívar. El bolívar se usa más de manera digital, pago móvil y punto de venta. No se utilizan billetes mayormente. Esto hace que efectivamente cree un cierto nivel de expectativa, porque dado el escenario postelectoral, la situación de incertidumbre que se está generando sobre Venezuela, tomando en consideración que la principal estrategia que se ha utilizado para el país en términos de manejar la inflación, el tipo de cambio, ha sido las intervenciones cambiarias, un escenario futuro de mayor cantidad de sanciones pudiese trastocar la cantidad de divisas que se está utilizando para las intervenciones cambiarias, y esto pudiese de alguna manera generar distorsión en el tipo de cambio y por ende pudiese generar distorsión a nivel de inflación, razón por la cual los precios pueden subir y ahí se haría falta un billete de 200 y un billete de 500. Por su parte, el economista José Guerra manifestó que la economía venezolana está paralizada por la incertidumbre que se generó por el tema político postelectoral. Al cierre de julio, la inflación en Venezuela concluyó en 60% anual, una inflación muy elevada, la segunda más alta del mundo después de la de Argentina. No obstante, que durante 2 años y medio no ha habido aumento salarial. Por otra parte, el Banco Central ha informado que va a actualizar el cono monetario justamente reconociendo la elevada inflación, porque esa inflación destruyó el cono monetario que se instauró en octubre del año 2021, o sea que el cono monetario apenas duró 3 años. Y el billete de mayor denominación que se va a imprimir de 500 bolívares equivale apenas a $13, cuando
en el año 2021, cuando se instauró el cono monetario vigente hasta ahora, ese billete de 100 bolívares representaba $25, de manera que hay un desfase todavía allí. Ahora, no obstante todo esto, hay una situación de mucha incertidumbre en Venezuela. La economía está literalmente paralizada porque con el desconocimiento de los resultados de las elecciones del 28 de julio, donde resultó ganador Edmundo González, y Maduro pues se niega a reconocer, los inversionistas están cautos. Más de 3.400 millones de dólares ha colocado el Estado venezolano en las subastas del Banco Central de Venezuela, con lo que ha logrado contener el aumento del tipo de cambio. Continuamos con el tema económico. La canasta básica alimentaria en Venezuela se ubicó en $542,94 para una familia de 5 personas. Esto fue al cierre del mes de julio, según informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a profundizar en el balance que ellos hicieron. En Venezuela, una persona necesitó 34,4 salarios mínimos, actualmente en $3.54 mensuales, para pagar la canasta básica de alimentos, que se ubicó en julio en $108,5 por cada miembro de una unidad familiar, según datos difundidos este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. La organización, que hace el cómputo teniendo en cuenta un hogar medio venezolano de 5 personas, calcula en $542,94 el gasto básico para adquirir la canasta alimentaria, tomando en consideración los precios de 60 productos de primera necesidad. Según el Sendas, el sector que mayor aumento registró en julio fue el de las carnes y sus preparados, con un alza del 2.70%, seguido de las raíces, tubérculos y otros con 2.61%, las frutas y hortalizas con 2.33%. Para poder comprar estos alimentos, una familia de 5 miembros necesita $18.09 diarios, mientras que el salario mínimo actual es de 130 bolívares, unos $3.54, que se completan con un bono de alimentación de $40 mensuales. Además, los empleados públicos reciben el llamado bono de guerra económica de $90, que sumado al de alimentación, ambos sin incidencia en beneficios laborales y al salario, alcanza los $133,5, pagados en bolívares a la tasa del cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Cambiamos de tema. Miembros de la organización Alianza por Venezuela en Argentina solicitaron a las autoridades de migración facilitar los trámites de residencia para los venezolanos ante el cierre de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Las organizaciones difundieron una lista de propuestas que incluyen la extensión de la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos o anulados, la creación de un esquema que flexibilice la exigencia de antecedentes penales, la flexibilización de las solicitudes de apostilla y del proceso de convalidación de títulos universitarios, la creación de planes de orientación migratoria y la autorización para la radicación de menores de 9 años, únicamente con partidas de nacimiento. Por cierto, que más adelante estaremos conversando con Cristian Sánchez. Él es presidente de la Federación de Organizaciones Civiles de Venezolanos en Argentina, para hablar de este tema que afecta a 220.000 venezolanos que residen en ese país.